¿La música cura el cáncer? Todavía hoy en las redes siguen apareciendo publicaciones en donde se afirma que la música cura el cáncer, lo cual es un peligroso engaño que puede llevar a que algunos pacientes oncológicos abandonen sus tratamientos médicos por considerarlos peligrosos y opten por escuchar música como remedio curativo. Y tales publicaciones llegan al absurdo al proponer un efecto diferenciado entre música y células tumorales, pues afirman que la Sinfonía número 5 de Beethoven destruye células del cáncer de mama, mientras que la Sonata para dos pianos de Mozart no lo hacen. ¿De dónde surgió semejante bulo? Sucede que estas afirmaciones se publicaron por primera vez en el año 2016 y aun cuando se determinó su falsedad, ahora, con la fuerza del Internet, se vuelve a proponer como novedosa y efectiva. La publicación original proviene de un estudio realizado por investigadores del Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho de Brasil. El grupo brasileño explicaba que expuso cultivos de células sanas y cancerosas a diversas composiciones musicales para evaluar sus efectos. Las células se expusieron a 3 composiciones: la Quinta Sinfonía, primer movimiento, de Beethoven; Sonata para dos pianos en re mayor, primer movimiento, de Mozart; y Atmósferas, primer movimiento, de Ligeti. Las células se colocaron en una cámara de incubación a una temperatura de 37 grados centígrados durante 30 minutos. Para ello, utilizaron un altavoz coaxial colocado en el techo de la cámara. Los niveles de presión sonora se mantuvieron entre 70 y 100 decibeles. Sorprendentemente, dijeron los investigadores, la Sinfonía de Beethoven logró destruir a 20% de las células MCF7 vinculadas al cáncer de mama. La composición Atmósferas de Ligeti provocó efectos similares. En cambio, la Sonata para dos pianos de Mozart no tuvo impacto alguno en las células cancerígenas. Esta afirmación, que a primera vista parecería milagrosa, no concluye efectividad alguna y carece de pruebas científicas. Expliquemos esto. Es absurdo suponer que las células en cultivo, sueltas y fuera del cuerpo humano, se puedan comparar con una masa tumoral dentro del organismo formada por miles de millones de células y alimentada por este. El famoso 20% de células cancerosas que se dice murieron in vitro al ser expuestas a ciertas melodías pueden o pudieron morir por múltiples causas, por ejemplo, calor, presión, etc. Además del ruido mismo, por supuesto, ya que los efectos directos in vitro de la música en las células están relacionadas con el estrés mecánico. Pero decir que porque murieron 20% de ciertas células tumorales en cultivo se puede tratar el cáncer en un organismo humano es un auténtico delirio, ya que el restante 80% de las células vivas se seguirían multiplicando indefinidamente. Bueno, ni los autores de aquel supuesto hallazgo han vuelto a tocar el tema. Más aún, en su propia publicación, terminan por aceptar que sus resultados son insostenibles y afirman que tales resultados sugieren que la respuesta celular a la música y quizás al sonido en general depende no solo de la naturaleza del sonido, sino también de las características intrínsecas del tipo celular, por lo que se necesitan más estudios para comprender estos fenómenos, señalaron los mismos autores.
Además de lo anterior, se debe saber que los descubrimientos científicos regularmente se publican en revistas especializadas con revisión por pares para garantizar su precisión y validez. Pero ahora sorpréndanse, uno de los efectos secundarios de tales hallazgos fue el incremento de las ventas de esas piezas musicales. Así que algunos miembros de una universidad australiana realizaron sus propias investigaciones y afirmaron que habían demostrado que la efectividad de los tratamientos de quimioterapia mejora si los pacientes escuchan música de rock a alto volumen. Así que utilizaron la canción Thunderstruck de AC/DC, una banda británica-australiana, por supuesto, para su experimento. La explicación, dijeron, es que las vibraciones producidas por la música generan micropartículas de silicio, las cuales ayudan a que el tratamiento cubra de manera más efectiva las células cancerosas. Delirante otra vez. Pero la industria musical aprovechó el momento. Diga usted que su melodía cura el cáncer y a vender se ha dicho. Obviamente, ninguna organización científica dio seguimiento a semejante farsa. En resumen, la ciencia médica ha descartado la idea de que la música pueda destruir a las células cancerosas. La música es innegablemente útil y se ha utilizado desde hace mucho tiempo en contextos terapéuticos para mejorar el bienestar mental y emocional. La musicoterapia es un campo reconocido que ayuda a los pacientes a afrontar el estrés, el dolor y los desafíos psicológicos, incluso en entornos oncológicos. Sin embargo, estos efectos son esencialmente psicológicos, no celulares. Si bien la música puede aliviar la ansiedad y mejorar el bienestar emocional durante el tratamiento del cáncer, no puede reemplazar intervenciones médicas como la quimioterapia, la cirugía o la radioterapia. Estas perspectivas de expertos refuerzan la importancia de basarse en la ciencia consolidada en lugar de hacerlo en ideas especulativas. Pero, ¿por qué le estamos dedicando tiempo a este tema si es falso? Lo hacemos porque la desinformación en el ámbito médico puede tener consecuencias peligrosas, especialmente en pacientes vulnerables que buscan esperanza y tratamientos alternativos. Afirmaciones como las antes expuestas pueden generar falsas esperanzas en pacientes con cáncer, haciéndoles creer que escuchar música podría reemplazar tratamientos médicos de eficacia comprobada. Esto puede desviar la atención de terapias científicamente validadas y sometidas a rigurosas pruebas. Pues bien, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que la mejor información médica profesional la encuentran en este canal educativo. ¡Hasta pronto!